Buenas a todos y bienvenidos seáis. Hace muchos años, en un lugar lejano, vivió una anciana llamada Josefa, la cual tuvo una de las experiencias más maravillosas que posiblemente pueda tener alguien, sobre todo creyente, en esta vida. Pero comencemos desde el principio. Josefa nació en el seno de una familia humilde, pero a la que nunca le faltó nada para echarse a la boca. Su padre trabajaba en el campo y todos los días volvía a casa con comida suficiente para alimentarlos a todos. Sus hermanos fueron creciendo y yéndose de casa conforme se iban casando, menos ella. Parecía que estaba predestinada a cuidar de sus padres desde que nació. A ella eso no le importaba, pues era tal el amor, era tan inmenso que le tenía a sus padres, que era un gran orgullo poder estar siempre junto a ellos. Pero los años pasaron y sus padres tristemente fallecieron. El paso del tiempo es así. Josefa se quedó sola en aquellas inmensas tierras, en esa inmensa casa. Tenía muy buena relación con sus hermanos y sus sobrinos, pero no era lo mismo. Cada uno ya tenía su vida. Se sentía sola y sin nadie con quien hablar la mayor parte del tiempo. Pero un día estaba lloviendo a cántaros y llamaron al timbre de su casa. Josefa no se atrevía a abrir, pues le daba miedo que fuese alguien no con muy buenas intenciones, y ella, sola y ya mayor, no se podía defender. El timbre, sin embargo, volvía a sonar y algo dentro le animó a abrir, no sabe muy bien el qué, y cuando abrió la puerta, allí había un hombre, de pie, todo mojado. Le dijo que se había mudado a la casa de al lado esa misma tarde y que debido a las fuertes tormentas se había quedado sin electricidad y que si era tan amable de poder calentarle un poco de comida. Josefa dudó en un principio en dejarle pasar o no, pero cuando aquel hombre levantó la cabeza y la miró a sus ojos, algo dentro de ellos le infundó una gran confianza. Ya seco y acomodado para comer, empezaron a hablar. Le contó que venía de un lugar muy lejos para algunos, pero cerca para otros, y que venía porque tenía que llevarse a una gran persona de vuelta a casa. Josefa no entendía lo que aquel hombre en realidad le quería decir, pero le gustaba tanto su dulce voz, la confianza que transmitía, que lo único que quería era seguir hablando con él. Era tal la confianza que sentía que le contó también parte de su vida, cómo había cuidado de sus padres hasta que fallecieron y que tenía varios hermanos y sobrinos y que a veces se sentía sola, pues no tenía nadie con quien hablar. El hombre la miró y le dijo que todavía le quedaba una temporada por aquí, por el pueblo, y que durante todo ese tiempo aquí tenía alguien con quien mantener conversaciones. Y así fue. Casi todos los días hablaban sentados en el jardín que compartían las dos casas. Josefa, cuando estaba con ese hombre, sentía como si lo conociese de toda la vida. Durante todos esos meses que llevaba viviendo en la casa de al lado, ya ella nunca se volvió a sentir sola, y siempre tenía una voz amiga que la acompañaba en sus días. Una tarde, cuando estaban hablando Josefa y ese hombre, le comentó que desde hacía unos días se sentía un poco rara, como si le fallaran las fuerzas. Entonces él le dijo que confiara y le cogiera de la mano. Ella no entendía por qué le había dicho eso. Él, viendo su cara de extrañeza, le dijo: «Te voy a contar una historia llena de confianza». El hombre le contó que hace tiempo había una barca que estaba ya muy lejos de la orilla y era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Al final ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y los discípulos al verlo caminar sobre el lago se asustaron y decían que era como un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y andando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero al ver la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús le tendió la mano a Pedro, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado de mí?». Subieron a la barca y el viento se calmó, y los que estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios».
A Josefa le gustó mucho la historia, ya la conocía pues a su madre le gustaba mucho leerle pasajes de la Biblia cuando eran pequeños. Aquellas palabras le hicieron recordar muy buenos momentos junto a sus padres y sus hermanos. Los días fueron pasando y de nuevo llegó el invierno, el frío y duro invierno. Cada día se encontraba con menos fuerza Josefa y tenía miedo de no poder hacer todas las cosas que tenía que hacer en la casa y en el jardín. La ayuda de su vecino era muy importante para ella, pues esos días en los cuales le fallaban completamente las fuerzas, ahí estaba él, ese hombre, para ayudarla en todo lo que podía. Pero una mañana, Josefa, al intentar despertarse, sintió que no podía levantarse, que una fuerza que no lograba entender la empujaba a quedarse acostada. Al cabo de un rato, una fuerte luz cegadora inundó toda su habitación, y tuvo incluso que cerrar los ojos. Al abrirlos poco a poco, la luz estaba más tenue y vio una figura de hombre que se acercaba a su cama. ¿Y sabéis quién era? Era su vecino, pero iba vestido con una túnica blanca y la luz salía de su cuerpo. Y en ese mismo momento Josefa entendió quién estaba ante sus ojos, el por qué le eran tan familiar aquella persona. Durante todos esos meses había estado compartiendo momentos ni más ni menos que con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Él, Jesús, alargó su mano hacia ella y le dijo: «Ha llegado el momento, coge mi mano y levántate». Y así lo hizo ella. Al levantarse vio que su cuerpo seguía sobre la cama y entendió que era el momento de su partida. Ya llevaba un tiempo preparándose y había dejado todo muy ordenado para sus hermanos y sus sobrinos. Por lo tanto, Josefa emprendió el camino de la mano de Jesucristo hacia su casa durante toda la eternidad, y allí estaban esperándole todos sus seres queridos que se habían ido antes que ella, sobre todo sus queridos padres. Fue hacia la luz con una gran tranquilidad y una confianza inmensa, sabiendo que a donde iba era el mejor lugar al que podía ir, y por eso se marchó con toda felicidad. Es evidente y natural que nuestro paso por la vida tiene un fin, es inevitable, y lo único que podemos hacer a lo largo de nuestra vida es tan simple como ser buenas personas y respetar a todos y a todo lo que nos rodea con amor y cierto entusiasmo. También cabe la posibilidad de que la vida en sí misma no sea el final del camino, sino todo lo contrario, sea el principio de algo mayor, de algo que no podemos entender como seres terrenales. Quizá la muerte, que es inevitable, sea la continuación o prolongación de la vida en la tierra, y continuemos nuestro inexorable camino en otro plano, más allá, o la eternidad, como cada uno lo quiera llamar. Sea como sea, y como digo, debemos amar y respetar todo lo que nos rodea, porque quién sabe si nuestros actos realmente pueden repercutir en nuestra maravillosa inmensidad. Y nada más, queridos amigos y amigas. Un abrazo muy grande para todos, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.